Hola, buenos días, bienvenidos. Bien, Buen día, espero que hayan estado muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, espero que hayan tenido ocasión de poder leer, como les dije, el capítulo. Nos habíamos quedado en esta diapositiva en la anterior clase. Es ¿no? Una diapositiva bastante sencilla, pero que retiene bastantes conceptos clave. Podemos ver a un lado el proceso de selección de los linfocitos B y de los linfocitos T. En los linfocitos B pueden ver, esto es casi como un juego para niños de preescolar. Tenemos un antígeno, ¿no? Un antígeno cuadrado en este caso en la parte superior. Y este antígeno cuadrado va a calzar en el hueco cuadrado. Es decir, debido a un proceso, ¿no?, que ya vamos a ver, de modificación genética, cada una de las células B, en este caso, tiene un receptor diferente en su superficie. Entonces, tenemos varios miles de millones de distintos tipos de receptores de célula B posibles que se encuentran en la superficie de estas células. Cada una únicamente tiene un único tipo de receptor de esta clase. Pero como tenemos miles de millones de distintas células B circulando en nuestro cuerpo, tenemos la posibilidad de reconocer miles de millones de distintos tipos de antígeno. Así que entra el antígeno y dentro de todos los miles de millones, tal vez se pueda unir uno solo, ¿no? Puede unirse a uno solo de estos receptores, o quizás se pueda unir a unos pocos, y eso sí, siempre más con una afinidad mayor a algún receptor que a otro. Una vez que ocurre este proceso de que el antígeno se ha unido a uno de los receptores que tienen estas células, hemos tenido esta parte de la selección de los linfocitos, ¿no? Una activación selectiva del linfocito. Porque solo aquellos linfocitos que de verdad se pueden unir específicamente a ese antígeno van a ser los que se estimulan y van a multiplicarse. A partir de ese momento tenemos una proliferación o expansión clonal, ¿no? Entonces, ya tenemos otra diferencia con el sistema inmune innato. Lo primero, en el sistema inmune innato, nunca habíamos hablado de que haya una activación específica de alguna célula. Aquí sí. Otra es que esa célula que fue activada responda multiplicándose y todas las células hijas van a ser exactamente iguales que la célula madre, reaccionando frente al mismo antígeno. Como pueden ver en este caso, todas las células hijas de la célula con receptor cuadrado tienen también receptor cuadrado, con lo cual, si estas células con receptor cuadrado tienen ocasión de encontrarse con el mismo antígeno que ocasionó la estimulación de la madre, también estas a su vez se estimularán y continuarán multiplicándose.
Bueno, se van a repetir varios ciclos de esta multiplicación dicotómica hasta que finalmente tengamos millones de distintas células. Pero no solamente vamos a tener millones de células, sino que nos interesa que estas células ejerzan distintos trabajos. Por un lado, hay células que se llaman efectoras. La célula efectora del linfocito B se llama célula plasmática o plasmocito. Su función es la producción de inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. Pero no menos importante, la otra mitad de las células no van a producir anticuerpos, sino que se van a mantener latentes, como ocurrió la primera vez, cuando por primera vez se encontró el antígeno con la célula del receptor específico. A estas células que ahora ya han sido específicamente seleccionadas para este antígeno en cuestión y que están en mayor cantidad, ¿no? Recuerden que si tenemos miles de millones de distintas células con cada una un distinto receptor, para que haya la suerte de que el antígeno se encuentre con una de las células específicas para él, hace falta unos días. Pero ahora, si yo tengo decenas de miles, si tengo millones de células de memoria, la posibilidad de que el antígeno se encuentre en mucho menor tiempo aumenta. Entonces, en una próxima oportunidad, cuando el antígeno entre, estas células de memoria van a hacer que no comience mi multiplicación de 1, luego 2, luego 4, luego 8, sino quizás de 10.000 a 20.000, a 40.000, 80.000. Entonces, voy a tardar menos tiempo en que ocurra el encuentro, porque hay más de estas células repartidas a lo largo y ancho del cuerpo, y además, este proceso de formación de nuevas células va a ocurrir en menos tiempo porque estoy comenzando desde un número más alto, ¿no? Así que con esto podemos observar que el sistema inmune adaptativo es específico, tiene memoria, y esto de que tenga memoria significa que la respuesta inmune adaptativa es más rápida, es más intensa e incluso más específica en posteriores encuentros con el antígeno. En cambio, la respuesta inmunitaria es básicamente siempre lo mismo. Bien, podemos ver a la derecha el proceso de esto mismo con los linfocitos T. Pero nótese esta diferencia, es bastante importante. Los linfocitos T no reconocen al antígeno. Sí, un momento, no buscan al antígeno. Los linfocitos T reconocen un fragmento de antígeno presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto en serio es una diferencia muy importante. La célula T no se encuentra con una bacteria y reacciona frente a esto.
no se encuentra con un virus, la célula T, y reacciona frente a esto. La célula T solamente puede activarse cuando una célula le presenta el antígeno. Esto es muy curioso porque de verdad, en este caso tenemos una divergencia evolutiva. Es decir, que tenemos al mismo tiempo dos distintas maneras de poder observar al antígeno. De forma directa, tal como lo hacen los linfocitos B, o de forma indirecta, como lo hacen los linfocitos T. Más adelante vamos a analizar las implicaciones de esto, pero ya lo saben, los linfocitos T, para poder funcionar, necesitan que otra célula les haya presentado el antígeno, ¿no? De una manera formal, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya lo veremos, ¿no? Que tiene que ser el propio del individuo y todas estas cosas para que pueda activarse. Bien, a partir de ahí, de que esta célula, en este caso, bueno, lo mismo, ¿no? Teníamos un receptor cuadrado, este reconoció a un péptido cuadrado presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a tener de igual manera la expansión clonal y posteriormente la diferenciación. La diferenciación de las células T, ¿no? Tiene un poquito más de riqueza. Por un lado, igual tenemos las células T de memoria, no es la misma historia, vamos a tener más cantidad de estas células específicas para el antígeno y todo esto, pero dentro de las células T efectoras tenemos aquí más material. Teníamos las células T helper, que son las que permiten que la célula B produzca anticuerpos. Teníamos las células T citotóxicas, que son capaces de destruir sobre todo las células infectadas por virus o transformadas por tumores, o las células T reguladoras, que cumplen distintas funciones, desde la cicatrización de las heridas hasta el alto al fuego para que las otras células T y B supriman su respuesta inmunológica. Entonces, como podrán ver, esta sencilla diapositiva da bastante de qué hablar. Por eso nos habíamos quedado con esta diapositiva, justamente con la intención de que, bueno, cuando les haya tocado leer sobre el tema, ya hayan tenido un poquito de base. Así, si ya tienen base, es más fácil que durante la exposición del tema puedan formular preguntas y que también entiendan de mejor manera sus respuestas. Bien, hasta el momento, ¿alguna duda sobre el tema? Doctor, Sí, las células T, pero en este gráfico muestra cómo se van diferenciando y van reproduciéndose, por así decirlo. Pero a lo que recuerdo, las células T también tenían que sufrir un proceso de maduración en el timo, a las cuales eran preparadas y iban siendo como que filtradas para poder ser luego liberadas recién al torrente. sí, es así como ocurre. Es así como ocurre. En este caso, lo que estamos viendo aquí es después de todo eso. Es decir, los procesos de selección positiva y selección negativa ya han ocurrido.
Eso lo vamos a ver en el capítulo de ontogenia, ¿no? Donde vamos a ver justamente cómo ocurre este proceso, ¿no? Cómo entra la célula T recién nacida de la médula ósea al timo en el proceso de selección positiva. Las células, por así decirlo, ciegas, las células que no son capaces de unirse a ningún antígeno que se les presente, bueno, básicamente a ninguna molécula de histocompatibilidad, van a ser suprimidas y posteriormente las células que sí fueron capaces, ¿no? Este proceso de selección se llama selección positiva. Aquellas que superan la prueba sobreviven. Y posteriormente hay este proceso de selección negativa. Aquellas células que tienen alta afinidad a los antígenos que se les presenta dentro del timo, como en el timo solo hay durante la maduración antígenos propios, ¿no? Por definición, eso es lo que tiene que pasar. El feto está en un ambiente estéril, no hay otras cosas normalmente dentro del timo. No hay moléculas coestimuladoras de inflamación, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, aquellas células que a pesar de eso se activen estando dentro del timo, son destruidas. Esto es la selección negativa. A partir de ahí, tengo células que al mismo tiempo sí son capaces de unirse a las moléculas de histocompatibilidad y que también son incapaces de activarse con la gran mayoría de moléculas presentes dentro del propio cuerpo. Esas ya son células inmunocompetentes, las cuales ya van a salir a la circulación y una de esas es la del receptor cuadrado que comienza nuestra diapositiva. ¿Se entiende? Sí, Doc, ahora sí, es que me parecía raro que se proliferen fuera del timo, porque yo pensaba que era solo en el timo. No. En el timo ocurre este proceso para generar células inmunocompetentes, que son básicamente, pues, células recién nacidas, ¿no? O si lo queremos ver desde un punto, no sé, ¿no? El proceso que ocurre en el timo se llama instrucción tímica. Así que, por así decirlo, lo que tenemos en el timo son células niñas, ¿no? Y del timo salen bachilleres, o sea, unas perfectas inútiles, pero con gran potencial. Así que salen del timo, ahora sí, con la capacidad de poder reconocer cualquier cosa en esta vida. En cambio, las células que llegan al timo no tienen receptores. Ese es un pequeño detalle. La célula T virgen no tiene receptores para reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, no nacen como los perritos, los gatitos. Las células T nacen ciegas y solamente abren los ojos cuando ya están listas para poder ser instruidas dentro del timo. Bueno, espero haber resuelto alguna duda con esto. Entonces, vamos a pasar de diapositiva. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, nadie tiene el atrevimiento de hacerme hablar más. Entiendo. Pues vamos. En su día, ¿no? Estas son las ilustraciones de Paul Ehrlich. Este hombre, a finales del siglo XIX, había pensado en algo llamado la teoría de la cadena lateral. Más o menos se anticipó de manera acertada a cómo de verdad funciona esto en el sistema inmunológico. Él creía que cada célula tenía distintos receptores, ¿no? Cada una célula tenía distintos receptores. Y estos receptores permitían que cuando se les uniese
algo, estos receptores se multiplicasen, ¿no? Entonces, en este caso, él pensaba, ¿no? Que este receptor, ¿no? En forma de gotita pediculada, al unirse a su ligando, la célula se llenaría de numerosos de este tipo de receptor y posteriormente la célula se desprendería de este receptor, haciendo que tenga este receptor de forma soluble. Este receptor soluble son los anticuerpos, así que en este caso Ehrlich eh, tuvo un acierto importante, ¿no? O sea, esto lo vio en su mente sin pruebas de microscopio electrónico ni nada, pero tuvo un error. Esto pues era inesperado, pero en verdad, como les dije antes, cada célula tiene un receptor único, distinto entre célula y célula. No es que una célula comparta en su superficie varios tipos de receptores. Es decir, que cada una célula ha nacido ya predestinada para poder unirse específicamente a un antígeno. Así pues, esta predestinación hace que yo en mi circulación tenga algunos linfocitos capaces de unirse a los antígenos del ébola, tengo linfocitos capaces de unirse al Zika, algunos linfocitos tienen la capacidad de unirse a las proteínas específicas del coronavirus brasileño, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya estaba predeterminado desde el momento en el que fui concebido, sin la necesidad de que mi cuerpo haya sido expuesto a ninguno de estos antígenos. Y esto, en gran medida, ya determina la posibilidad de que yo pueda sobrevivir a estas enfermedades, incluso antes de que me haya expuesto a alguna. Curioso, ¿no? ¿Cómo ocurre esta predestinación? Bien, así que ahí teníamos la teoría de la cadena lateral. Y aquí vemos una de las cosas, piénsenselo. Yo creo que hasta como estudiantes de medicina ya deben tener familiares o incluso ustedes mismos están pensando, ¿no? ¿Qué le respondo a la gente cuando me pregunte sobre las vacunas? ¿No? Ahora lo de las vacunas es un tema tan importante. Bueno, espero que por lo menos haber pasado clases conmigo les dé ideas claras de cómo funcionan las vacunas, ¿no? Ideas que no estén basadas en la magia y el así nomás es, sino, bueno, pues que tengan un fundamento básico de qué es lo que se pretende con una vacuna y por qué las cosas funcionan de la manera en que funcionan y no de otra manera distinta. Aquí, un gráfico muy sencillo. Pueden ver en la parte izquierda respuesta primaria. Esta respuesta primaria es el primer encuentro con el organismo, que puede ser el agente infeccioso o una vacuna inofensiva. Nótese, ocurre el encuentro con el antígeno y no pasa nada, ¿no? Pueden ver que la línea, esta línea morada del gráfico, está plana durante varios días, ¿no? En este caso, ¿no? Por 7. Obviamente esos 5 a 7 días no es que el cuerpo no esté haciendo nada, ¿no? En este momento estamos con la respuesta inmune innata.
Pero si ha sobrevivido algo de la respuesta inmune innata, ya para el quinto a séptimo día, ya suele haber ocurrido el encuentro con esta célula que estaba expectante de que alguna vez en la historia podrá venir, no sé, la proteína S del coronavirus a través de un virus recombinante de chimpancé fabricado en Oxford y vamos a tener algo, una respuesta inmunológica, ¿no? Hay distintas clases de respuestas, ¿no? La más fácil de medir suele ser la producción de anticuerpos, pero también puede haber la producción de más cantidad de células T citotóxicas. Bien, tenemos entonces esta respuesta inmunológica, va incrementándose, pasan los días y va disminuyendo. Más adelante, tengo una respuesta secundaria, ¿no? La respuesta secundaria está dada por cualquier encuentro subsecuente con la misma sustancia o en este caso el mismo organismo. Nótese que desde que ocurre la segunda entrada de este organismo, la cantidad de días que pasan antes de que la curva inflexione hacia arriba es menos. Y nótese la pendiente de la curva. Realmente no solo tarda menos tiempo, sino que además sube más rápidamente y además llega a una mayor altura. Esto es una respuesta más precoz, más intensa. Y es más, en subsecuentes encuentros con el antígeno, ¿no? Normalmente esto pues, no se menciona tanto, o sea, hay respuesta terciaria, cuaternaria, ¿no? O sea, la enésima vez que se encuentren con el antígeno va a haber una respuesta aún más intensa y todo que las primeras veces, excepto en ciertas circunstancias que también vamos a ir hablando sobre tolerancia inmunológica. O sea, que si recibo una cantidad enorme de antígeno, o si el antígeno lo recibo por una cantidad larguísima de tiempo, más bien puede que mi organismo desista de atacar al antígeno y lo comience a considerar como cosa normal, ¿no? Porque si un antígeno entra, no hay respuesta inflamatoria, porque no hay daño orgánico, entonces ese antígeno va a ser degradado a la misma categoría de peligrosidad que la feijoada, o que el chicharrón, o que el silpancho. Sustancia extraña, no dañina. Se tolera. Pero obviamente en este caso estamos hablando de sustancias inmunogénicas, ¿no? Que sí son capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria en el momento en el que ingresan al organismo. ¿O acaso creían que producimos anticuerpos contra absolutamente todo lo extraño en nuestro organismo? Bueno, pues ya hablaremos de eso en su día. Justamente es para esto que ocurre este proceso de instrucción en el timo, ¿no? Ocurre este proceso de selección negativa para que aquellas células que reconozcan lo propio o que reconozcan cosas, ¿no? Porque este proceso no es que el timo solamente nos dure en el periodo prenatal y neonatal, ¿no? Sigue habiendo timo, incluso un adulto. Claro, cada vez más pequeñito, cada vez hay menos células vírgenes. Aunque constantemente siguen naciendo nuevos linfocitos T, gran parte de todos estos nuevos linfocitos T
ya no son de la progenie de la célula progenitora hematopoyética, ¿no? Sino que ya son células T de memoria que están sembradas en cada hueco del organismo. Así que la producción de células T vírgenes va mermándose con el paso de los años. No, este proceso es la inmunosenescencia, ¿no? El envejecimiento del sistema inmune. También ya nos tocará hablar un poquito de eso. Entonces, ¿no? Para que ya se les quede sembrada la idea, primero, con esto ya saben por qué colocarse una única dosis de la mayor parte de las vacunas no funciona. Ya lo han visto. La primerísima vez que ustedes se encuentran con un antígeno, van a producir una respuesta inmunológica débil. Pero no solo eso, esa respuesta además va a durar corto tiempo, con lo cual realmente es muy probable que no estén muy protegidos, que digamos, con esta vacuna. Por eso, excepto aquellas vacunas en las que se ve que una única dosis puede persistir en el tiempo, ¿no? Que no es una vacuna de un solo golpe, por así decirlo, se necesita refuerzos. Estos refuerzos van a permitir lo que aquí estamos viendo en la parte derecha, una respuesta inmunológica más potente, más rápida y más específica, como ya veremos. Bien. Y por eso tiene que haber una distancia entre dosis y dosis. Pueden ver que pasan los días y la respuesta inmunológica empieza a decaer en la respuesta primaria. Tengo que estar en esa etapa. Mi respuesta inmunológica ya tiene que estar decadente para el momento en el que se coloca la segunda dosis. Si mi respuesta inmunológica todavía está en la fase ascendente, esto va a ser como considerado como la primera vez. O sea, va a haber respuesta primaria a eso. Necesito que ya haya habido la resolución. Necesito que ya se haya producido a tope la máxima respuesta primaria posible y que más bien ya solamente estén en funcionamiento no las células efectoras, sino que estén vigentes solo las células de memoria. Porque si yo pongo la vacuna y después pongo la segunda dosis cuando mis células efectoras todavía están vigentes, van a ser las células efectoras, las cuales, por cierto, van a morir de inmediato, van a ser estas células efectoras las que se encarguen de neutralizar la dosis de la vacuna. Por lo tanto, no va a quedar memoria de esta vacuna. Por eso, para que la vacunación sea eficaz, necesito distanciar la segunda dosis y las dosis subsecuentes también, el tiempo suficiente para que la respuesta de células efectoras haya finalizado al momento de colocar la dosis. No sé si alguna vez habían meditado en estas cosas. A ver, de seguro que esto no lo han avanzado en patología general, no lo han avanzado en microbiología, ¿no? Es un tema ya más de vacunología, ¿no? Es parte de la inmunología. Pero espero que se den cuenta con esto de por qué a los niños los vacunan a los 2, a los 4, a los 6 meses, les ponen una vacuna ahora, un refuerzo un par de años más tarde,
¿Y por qué no les ponen las 3 dosis juntas de uno solo y así nos ahorramos el trabajo de estar pinchándolo cada vez? ¿Por qué no funciona? Para que haya una respuesta inmunológica apropiada, ya lo veremos, es mucho mejor colocar dosis incluso más pequeñas de la vacuna, pero colocar más refuerzos. O sea, si yo quisiera una vacunación de una eficacia extraordinaria, tendría que usar más bien dosis incluso más pequeñas de lo recomendado, pero colocarlas no en 2, sino en 4, 5, 6 dosis. Y además, con un intervalo de tiempo progresivamente creciente, cosa que obviamente es impráctico para la mayor parte de casos. ¿Y qué pasa si una persona ha superado el coronavirus? ¿Tengo que vacunarla a ese mismo momento? Ya se dan cuenta de que no. Se darán cuenta de que el tiempo, desde que empieza a decaer la respuesta inmunológica, se cuenta no desde el día que la persona comienza a tener síntomas, sino más bien desde el día en que deja de tenerlos. En el momento en que la persona deja de tener síntomas, eso es signo de que su respuesta inmunológica, su inflamación en este caso, ha decaído. Es a partir de este momento que tiene que contarse el tiempo para que el individuo pueda recibir una vacuna. En el caso de la infección natural, ¿no? A diferencia de un pinchazo, ¿no? Que entró una cantidad de antígeno y ya está. En este caso, más bien hubo día tras día, día tras día, día tras día, más y más y más y más y más virus y ocasionaban cada vez más y más y más y más y más inflamación. Entonces tengo una respuesta inmunológica, de hecho, más intensa que con la vacuna. Por lo tanto, este periodo en el que la respuesta inmunológica decae ya no va a ser 3 a 4 semanas, van a ser 3 a 6 meses. Por lo tanto, este es el tiempo que debe esperarse antes de pensar en hacer un refuerzo, en este caso, por ejemplo, de coronavirus, a alguien que ya ha padecido la infección natural. Bien, no se pensaban que iba a hablar tanto en una diapositiva tan chiquita, ¿verdad? Hágame sus preguntas. Doc, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, hablando del tema de las vacunas, en este caso contra el COVID? Hay una vacuna que está siendo desarrollada, bueno, ya ha sido desarrollada por Johnson y Johnson y es solo una dosis. Obviamente su efectividad no es tan alta, pero es de tipo RNA mensajero, pero aún así es solo una dosis. ¿Cómo pueden tener una efectividad buena, por así decirlo, al ser dosis única? Hay vacunas que pueden funcionar en dosis única porque no son de una única cantidad de antígeno. Eso es un pequeño detalle. Pongamos, ¿no? Dos ejemplos contrapuestos. Es sencillo. Una, la vacuna de Salk de la polio, ¿no? La vacuna intramuscular contra la polio. Esto también lo veremos más adelante. Y lo otro, la vacuna Sabin, la vacuna de gotitas orales para la polio, ¿no? Que es la que se utiliza más frecuentemente ahora. La vacuna de Salk solo se utiliza en inmunosuprimidos para la polio. Bien, la vacuna de Salk es virus muerto, ¿no? Como la vacuna de Sinopharm, ¿no? Virus muerto, punto. Es decir, tengo una cantidad X de antígeno, entra ese antígeno y eso es todo. La vacuna
de Sabin es un virus vivo. De hecho, la historia cuenta que se tardó 26 años en poder desarrollar un virus de la polio perfectamente funcionante, pero incapaz de desarrollar la parálisis. Porque recordemos que el poliovirus es un enterovirus que en un pequeño porcentaje de los infectados ocasiona parálisis. Y lo que se hizo fue encontrar una cepa de poliovirus que nunca, o bueno, prácticamente nunca, es capaz de desencadenar parálisis. Pero el virus está vivo. A esto le llaman un virus atenuado, ¿no? Es un virus no atenuado en su capacidad de multiplicarse, que esto está perfectamente conservado, sino en su capacidad de ocasionar enfermedad. Como el virus está vivo, se multiplica dentro de mí. Entonces, si se multiplica dentro de mí, no tengo solamente un poquito de antígeno, sino mañana tengo más, mañana tengo otro poquito más, mañana tengo otro poquito más, y así, y así, 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 así. Voy a estar en una persecución porque voy a producir más anticuerpos, van a seguir produciéndose más virus hasta que la cantidad de anticuerpos que yo produje sea en verdad superior a la cantidad de virus que llegan a multiplicarse y en este momento derroto a la vacuna, ¿no? Derroto a la infección del poliovirus en ese caso. Así que una única dosis del virus de la polio tiene una respuesta muchísimo mayor que una única dosis de la vacuna muerta de la polio, ¿no? Cuando se usan las vacunas con vector vivo recombinante, y también, en teoría, pero esto bastante menos, ¿no? Las vacunas con esta nueva tecnología de ADN o de ARN mensajero, etcétera, etcétera, no se va a producir una cantidad fija de antígeno, sino se va a espaciar el antígeno, no se va a repartir en, en más tiempo y va a haber más cantidad de antígeno. Esto permite una respuesta inmunológica más intensa. No obstante, esto de todas maneras no es impedimento para el tener que hacer refuerzos. Pero recuerden que si yo hago vacunación, mi sistema inmunológico va a estar más o menos preparado para poder reaccionar frente a la vacuna. Y la vacuna no necesariamente es exactamente lo mismo que la infección natural. Entonces, si lo comprendemos muy a fondo, como el objetivo que se tiene con la vacuna es básicamente, sobre todo, disminuir la mortalidad, incluso una única dosis de cualquiera de las vacunas, ¿no? O sea, no solamente de la de Janssen, ¿no? Sino, pues, no sé, pues, ¿no? Una única dosis del Sputnik funcionaría. Claro, claro que sí funciona. Eso va a ser mi respuesta primaria. Y cuando de verdad me encuentre con el virus, eso va a ser mi respuesta secundaria. Voy a tener una respuesta inmune más fuerte y todo. Pero los de las vacunas no solo tienen el interés de vender más dosis. No, en verdad, no es solo eso, sino que de verdad, especialmente a las personas que tienen factores de riesgo para morirse en verdad, así es que les da la infección, les interesa no tener una respuesta secundaria, les interesa tener una respuesta terciaria, ¿no? Entonces, yo ya vivo por varios meses con mi respuesta secundaria potente y cuando me venga de verdad el virus, voy a tener una respuesta impresionante, terciaria, muchísimo más específica y mucho más intensa también que la secundaria.
Es en ese punto de respuesta terciaria lo que me da la garantía de los ensayos clínicos. Pero aún así, la mayor parte de personas que se han vacunado incluso con una primera dosis y no alcanzaron a la segunda dosis antes de que se enfermaran, de todas formas, igual han tenido menos síntomas y menos riesgo de morirse. Pero obviamente cuando hablamos de las cifras que salen de los ensayos clínicos, estamos considerando justamente la similitud entre los distintos individuos que se publican. Y eso a veces también da lugar a sesgo, ¿no? Lo que llaman el cherry picking, ¿no? O sea, de que solamente publico los que me convienen, que son los que han cumplido exactamente como yo he querido, que igual son la menor parte. Así pues, aún la primera dosis de la vacuna ya protege, pero después de la segunda se protege más. Y si hubiera tercera y cuarta dosis, más y más. Pero como les digo, este proceso no es ilimitado. Si continúo colocando la vacuna de forma ilimitada, muy probablemente llegue a tener una respuesta inmunológica tan violentamente intensa que más bien al final acaben predominando células T reguladoras e incluso al final la determinación del alto comando inmunológico sea dejen de producir anticuerpos contra eso. Estamos gastando todos los recursos del organismo en producir anticuerpos contra una cosa que no nos ha producido ningún daño hasta la fecha. Y en ese momento en que se genera la tolerancia inmunológica, pues entonces, si de verdad eso contra lo que se está inmunizando era peligroso, pues metimos la pata. No, bueno, eso ya en serio lo hablaremos más adelante. Bien, más dudas. Gracias, Doc. Un placer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ya están arrepentidos de hacerme hablar? Doctor, ¿Sí? yo tenía una pregunta. Si es que hay un contacto primario y se deja y ya no hay ningún contacto más, ya sea con el virus o con la vacuna, el cuerpo podría olvidar este primer contacto y así al tiempo muy prolongado volver a tener ese contacto con el mismo virus, pero tener una respuesta primaria de nuevo, o es ya para siempre. Ah, pues es una cuestión de tiempo. Las células tienen una vida media, más o menos, ¿no? Más o menos, la vida media de una célula B de memoria, por ejemplo, es de unos 8 años, ¿no? Vida media. O sea, a los 8 años tengo la mitad de células de memoria que antes. A los 16 años tengo la cuarta parte y así. Entonces, si la respuesta fue muy pobre, imagínense pues un caso hipotético, ¿no? Un poco tonto. Tuve una respuesta inmunológica pobre y finalizado el asunto, tenía 2 células de memoria. Sí, sí, al principio, cuando mi cuerpo era virgen a la infección, tenía solo una célula que reconocía el antígeno, y después de que pasó todo lo que pasó, me quedé con 2. No, no ocurre eso, pero hagamos el supuesto teórico. Tengo 2. La probabilidad de que una de ellas se haya muerto a los 8 años, ¡pac! Y en 8 años más se muere la segunda. ¡Pac! Listo. Ya no hay memoria inmunológica. No ocurre de esta manera. Básicamente, se ha visto con vacunaciones como la de la fiebre amarilla que hay
células de memoria 40 años después de haberse colocado una única dosis de la vacuna. Es posible perder la memoria inmunológica bajo circunstancias extraordinarias, como justamente son tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, ¿no? Donde de verdad voy a exterminar la mayor parte del sistema inmunológico. En estos casos, ¿no? Por ejemplo, trasplantados de médula ósea, se tiene que repetir un esquema de vacunación desde cero. Eso sí, ¿no? He erradicado las células. Y como para hacer un trasplante, no estoy utilizando todas las células del donante, sino solo estoy utilizando una parte, pues muchas de esas células de memoria, ¿no? Que estaban en el donante, que podrían servir para el receptor, estaban en otro rincón de su cuerpo, con lo cual no van a estar presentes en el receptor. Por eso se tiene que repetir el esquema de vacunación. Pero en circunstancias normales, no llegamos a vivir lo suficiente como para que se extingan nuestras células de memoria. O sea, no es que cada célula tenga una vida de solo 8 años. Esa es la vida media, ¿no? O sea, cada 8 años se va perdiendo la mitad del compartimiento, aproximadamente. Entonces, eso. No se espera que a lo largo de una vida se pierda completamente todas las células de memoria. Bueno, de hecho, se los digo como dato anecdótico. Hay personas que se han curado espontáneamente del virus de la inmunodeficiencia humana. Y se ha hecho el cálculo teórico ahora con los tratamientos que hay, ¿no? Que mantienen, sobre todo con los inhibidores de la proteasa. Saben que el virus está enquistado en algunas células y justamente el virus va a permanecer ahí con la capacidad de volver a replicarse y volver a infectar a otras células y eso, mientras la célula donde está hospedado viva. Entonces, se ha calculado justamente cuánto tiempo haría falta para estar con un tratamiento, simplemente incluso con un único medicamento, con un inhibidor de la proteasa. ¿Cuánto tiempo tendría que permanecer un individuo con un tratamiento inhibidor de la proteasa para que sin nada más, después de ese tratamiento, quede curado del VIH? Ese tiempo está calculado, son 70 años. Espero que les sirva como dato anecdótico en ese sentido. O sea, el cálculo es que la vida que tiene en este caso, ¿no? La sobrevida de estas células de memoria, que son las que están con el virus dentro, para que, claro, no son todas, ¿no? Son solo algunas de las células que estaban con el virus por dentro. Para que todas ellas llegaran a morir por el solo hecho de haber mantenido al individuo con el tratamiento inhibidor de la proteasa, o sea que ninguna nueva célula se haya contagiado con el virus, sino que solo las que estaban luego finalmente se mueran, es de 70 años. Así que no se preocupen. La mayor parte de la gente llega a morirse antes de haber olvidado sus vacunas. Gracias, doctor. Bien. Más cositas, más dudas. Recuerden, no, muy poca otra gente les va a poder responder las cosas que les estoy diciendo. Doc, Así. eso que habló de la tolerancia inmunológica, ¿hay como un rango, o sea, de dosis que podemos dar antes de que se produzca esta tolerancia por parte del cuerpo? Sí, constituye casi toda una asignatura aparte. Pero básicamente, solo háganse la siguiente idea. Si la dosis es enorme,
¿no? Hagan de cuenta eso. Dosis enorme. Les voy a dar un ejemplo muy práctico, ¿no? Recuerden que la inmunogenicidad de los antígenos está presente también en cosas que no son gérmenes. Así que les doy un ejemplo conocido en transfusiones de sangre. Ustedes saben que hay personas que tienen necesidad frecuente de transfusiones de sangre y otras personas que han necesitado transfusiones masivas, pero solo una vez, o bueno, durante un corto periodo de tiempo. Para que una persona RH negativa se inmunice contra la sangre RH positiva, hace falta 50 microlitros. Por debajo de eso no suele haber inmunización. O sea, básicamente, si hablamos en términos de gotas de sangre, ¿no? Las gotas de sangre son más grandes que las gotas de agua, ¿no? O de líquidos de la viscosidad del agua, ¿no? Saben que el tamaño de la gota depende de la viscosidad del líquido. Es decir, hace falta una gota de sangre para poder tener a alguien inmunizado en contra del antígeno RH. Una transfusión típicamente suelen usarse paquetes globulares, ¿no? Pero es el equivalente de medio litro de sangre cada vez que se transfunde una unidad. Solamente que normalmente le quitan el plasma, entonces tenemos sangre más concentrada, y de esa sangre más concentrada se dan 200, 250 mililitros. O sea, básicamente estamos hablando de miles de veces más cantidad que lo necesario para poder inmunizar a alguien. Incluso cuando una mujer está embarazada y da a luz, o incluso si tiene un desprendimiento de placenta, por más pequeñito que sea, se transfunden del feto a la madre 5 mililitros, 10 mililitros de sangre. Entonces esto inmuniza a la madre, ¿no? Hace que la madre produzca anticuerpos anti-RH y de eso ya saben que ocurría frecuentemente esto de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Bien. Pero ¿qué pasa cuando alguien RH negativo está conduciendo en la autopista, se estrella contra un camión y se fractura la pelvis y los fémures? ¿Qué creen que pasa? Solo una pequeña proporción de la gente es también RH negativo. Y si este tipo no recibe sangre, se muere, ¿no? Si alguien se fractura los fémures, se fractura la pelvis, eso es una hemorragia masiva. De cada fémur roto se pierde 1 a 2 litros. En una fractura de pelvis, perfectamente puede haber hemorragias de 10 litros así, ¿no? Fracturas con hemorragias muy copiosas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas reciben cantidades enormes, ¿no? En un corto periodo de tiempo, este mismo individuo va a recibir, qué sé yo, 30 unidades de sangre. Y las necesita ese ratito. O sea, no es que, ay, sí, voy a llamar a mi hermano que también es RH negativo para que done. Sí, 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 seguramente lo harán donar para poder salvar la vida de alguien en este mismo caso, pero para salvar la vida a este que está accidentado, voy a vaciar el banco de sangre. Voy a tener que enchufarle sangre positiva. ¿Y saben qué es lo que pasa? Con mucha frecuencia no pasa nada. También puede ocurrir, ¿no? Si eso lo pueden buscar si quieren ahí en internet. Hay un donante australiano
cuya sangre ayudó a prevenir la muerte de 2 millones de niños, según se calcula. Este fue justamente uno de esos casos de un politransfundido donde hubo que usar sangre positiva a pesar de ser negativo, y entonces después se teorizó de que estos anticuerpos que servirían para poder neutralizar los hematíes circulantes positivos dentro de la mamá, ese es el fundamento, ¿no? Ya lo veremos allí. ¿No? Este es el Rofilac, ¿no? Entonces, este Rofilac, ¿no? Los anticuerpos anti-RH, los anticuerpos antígeno D, permiten retirar de circulación los o sea, los glóbulos rojos positivos antes de que los linfocitos B de la madre los puedan detectar. Entonces, de esta manera, suprimo que la propia madre produzca sus propios anticuerpos. Los anticuerpos de este suero anti-D tienen una vida media de 3 semanas, así que después de un par de meses ya no habrá restos de anticuerpos anti-D, pero como estos anticuerpos fueron dados por inmunización pasiva, entonces voy a bloquear con estos anticuerpos los receptores RH de estos hematíes incompatibles, con lo cual estos hematíes van a estar opsonizados, el macrófago se los va a digerir sin preguntar más, ¿no? Van a ser destruidos por el complemento sin preguntar más, y no va a ocurrir el encuentro del antígeno, porque el antígeno está enmascarado, el antígeno mismo está cubierto por este anticuerpo preformado. Y antes de que se procediera a hacer lo que tan fácilmente se puede hacer ahora, que son anticuerpos monoclonales anti-D, en aquel entonces 2 millones de niños fueron salvados con las constantes donaciones de plasma de este donante voluntario. Genial, ¿no? Poca otra gente ha tenido tanta influencia para salvar vidas. Pero dentro de estos pacientes que han recibido donaciones masivas de hematíes incompatibles, hay muchos que son tolerantes. O sea, más bien, si alguien recibe 10 unidades, ¿no? Estamos hablando de esas cantidades. Si alguien recibe una volemia completa de sangre incompatible, tiene aproximadamente un 70% de generar tolerancia, que ya nunca más recibir la sangre incompatible, de esa incompatibilidad, claro, ¿no? ¿No? Digamos, el RH, le produzca reacción alguna. Y en contrapartida, tenemos otras personas, por ejemplo, personas con varices esofágicas, ¿no? Que cada tanto tienen sangrados, ¿no? Y necesitan transfusiones, pero que reciben de a una unidad por vez. Una unidad por vez. Y además de donantes distintos cada vez. Es decir, cada vez se inmunizan un poquito más contra alguien más, contra alguien más, contra alguien más, y después es un parto encontrar una unidad de sangre compatible con este individuo, porque básicamente ha producido anticuerpos contra todos y nunca ha recibido suficiente cantidad de ninguno en concreto como para que se llegue a tolerar. ¿Cuánto hace falta para que alguien genere tolerancia? Depende de demasiadas cosas. Depende incluso de la genética del individuo. Hay personas que justamente esto del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Lo que presenta el antígeno, no tiene variabilidad dentro de un mismo individuo, sino que es heredado de los padres. Entonces, hay personas que tienen la capacidad natural de producir más respuesta inmunológica a ciertos antígenos que otros, y otros que tienen más capacidad de tener tolerancia a ciertos antígenos que otros.
Así que no se puede hablar en términos generales de cuánto hace falta para tener tolerancia, sino que es una curva continua, ¿no? Pero si la exposición, o sea, esto para que quede claro, si la exposición al antígeno es muy masiva, es probable que se genere tolerancia. O si la exposición a un mismo antígeno es muy prolongada en el tiempo, cada vez es más probable que se genere tolerancia. Pero eso depende del antígeno, depende del individuo y depende de las otras circunstancias. Pero esto es la razón por la cual normalmente lo que se hace es colocar para una vacuna cantidades chiquititas de antígeno y hacer refuerzos de la vacuna. Y más o menos, a ojo de buen cubero, en serio, ¿no? Con la ayuda de los ensayos estos, lo que se hace es ver con qué dosis y con cuánta cantidad de aplicaciones se consigue en la mayor parte de individuos una mayor respuesta. Pero ellos se dan cuenta, ¿no?, de que eso no es tan así. Aproximadamente un 10% de las personas no responden a la vacuna de la hepatitis B. Sí, sí, esa misma vacuna de hepatitis B que se van a colocar ustedes como personal de salud. Una de cada 10 personas tolera la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Y eso está determinado por su HLA. Y para poder conseguir que estas personas que son más bien tolerantes produzcan una respuesta inmunológica, pues hay dos estrategias, ¿no? Y eso depende, pues, del contexto. O les doy una cantidad más pequeñita del antígeno y les pongo más dosis, para que así tan solamente las células que tienen anticuerpos de mayor especificidad así puedan reconocer la presencia del antígeno y no así el grueso de las células, o más bien, si el problema de tolerancia es por otro mecanismo, tengo que ponerle dosis más grande para que de esta manera despierte una respuesta más potente y pueda generar más memoria. Fíjense que había sido un poquito más complicado de lo que pensaban en un principio. ¿Quedó algo satisfecha la duda? Sí, doctor, gracias. No, no, ¿por qué? ¿Más preguntas? Ya no se atreven. Muy bien. Aquí, ya saben, casi todos los experimentos son hechos en estos ratoncitos. Aquí, este experimento muestra cómo puede transferirse la memoria inmunológica. Fíjense, claro, en un principio no se sabía dónde radicaba la memoria inmunológica. Entonces, para este experimento, vacuno a un ratón con un antígeno, por ejemplo, toxoide tetánico. Agarro a otro ratón y destruyo completamente su sistema inmunológico. No vaya a ser que de chiripa este haya tenido anticuerpos, o sea, células de memoria contra el toxoide, y además para que no haya ningún rechazo de las células del donante. Y le hago una transfusión de linfa. Ya saben, los linfocitos son las células que estaban en la linfa, ¿no? Por eso se llaman así. Entonces le hago una transfusión de estos linfocitos pequeños de la linfa a este ratón irradiado. Y a este ratón irradiado y transfundido le pongo otra dosis del toxoide tetánico. ¿Y qué pasa? Tiene una respuesta secundaria contra el toxoide tetánico. Pero este ratón irradiado no había sido vacunado. Sí, no había sido vacunado. El vacunado es el ratón donante de los linfocitos.
Sin embargo, la respuesta es secundaria. Eso significa que son estos linfocitos los que preservan la memoria inmunológica. Pero ya saben cómo son los experimentos. No es que tal vez es respuesta secundaria, porque como son células que estaban en otro cuerpo y ese está irradiado, qué sé yo, ya. Entonces vamos a hacer toxoide tetánico primera dosis y en el ratón receptor vamos a vacunar con influenza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que tengo una respuesta primaria de tétanos y una respuesta primaria de influenza. No, es que tal vez cuando primero es el tétanos es distinto y si fuera primero la influenza a lo mejor cambia. Bien, primero la influenza, después el tétanos, primaria y primaria. No, es que seguramente es que la influenza no sé qué. Probemos. Primero influenza, luego influenza, secundaria. Conclusión, indistintamente de cuál haya sido el antígeno, siempre son los linfocitos pequeños, ¿no?, que son las células de memoria, las que permiten la transmisión de la memoria inmunológica. Ya está. Ahí se supo que la memoria inmunológica está presente en linfocitos y estos linfocitos pueden ser transferidos a otra criatura. Bien, recuerdan que la función del sistema inmune adaptativo tiene memoria, es más específico, pero ejecuta, ¿no? Ejecuta muchas de sus funciones simplemente a través de la activación del sistema inmune innato. Es decir, en este caso, aquí hay esta célula que está con una infección con microorganismos intracelulares. Esta es una ilustración básicamente de un caso de bacilos de Koch en un macrófago. Entonces, este macrófago está exponiendo un péptido a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Recuerden, el macrófago es una célula presentadora de antígenos profesional. Entonces, lo que se va a unir a este macrófago es una célula T-helper, una célula T-helper 1, para ser específico. Esta célula T-helper va a producir interferón gamma. Este interferón gamma va a activar al macrófago para que sea capaz de destruir a los gérmenes que están dentro. Y se preguntarán, ¿pero qué cosa más tonta? Si el macrófago tenía toda la capacidad desde el mismo principio para poder destruir a los gérmenes. ¿Por qué tiene que esperar que venga este mandón del linfocito T a decirle que los mate? ¡Qué célula más absurda! Momento, señores. Ahora que les cuente un poquito de la historia, van a tenerlo más claro. ¿El macrófago tiene memoria? No. Es parte de la inmunidad innata. El macrófago puede fagocitar y destruir indistintamente lo que se le ponga enfrente. Pero si es que más adelante vuelve a encontrarse con lo mismo, va a repetir el mismo proceso desde cero otra vez. No va a mejorar su respuesta de ninguna manera. Entonces, básicamente, imagínense que hay unos mareros salvadoreños que se están queriendo dedicar al narcotráfico y exportar cocaína a Estados Unidos a través de un nuevo canal que no sea a través del Chapare y del movimiento al socialismo. Entonces, como es muy importante para el Estado boliviano poder mantener su balance de divisas a través del narcotráfico, no podemos permitir que estos centroamericanos delincuentes estén pudiendo robarnos el negocio. Entonces, ya saben que estos mareros tienen ahí sus tremendos tatuajes, no tienen señas características. Así que este patrullero, el macrófago, va y captura al delincuente. Un delincuente que tiene características particulares. Si este macrófago simplemente
matara al delincuente y no dijera nada más, simplemente lo mata, pues también habrá otro que aparezca en Santa Cruz y también lo mate, y así. Pero mientras van matando a los delincuentes de uno en uno, van surgiendo los delincuentes de 10 en 10, y al final te vas a hacer ganar. Entonces, el macrófago es más inteligente que eso. Forma parte de un cuerpo que ha tenido ya millones de años de evolución encontrándose con toda clase de pestes. Así que el macrófago agarra cautivo, ¿no? Se lo come, ¿no? Simplemente lo atrapa, pero no lo mata, ¿no? Captura al delincuente y lo lleva a su comandante. Este comandante va a reconocer cada detalle del delincuente. Entonces, básicamente, este comandante va a agarrar al delincuente, le va a arrancar la piel del tatuaje, ¿no? Le va a sacar fotos a la piel que le han arrancado, va a sacarle fotos a cada uno de los rasgos del individuo, va a agarrar un alicate, le va a aplastar cada una de las falanges, va a meter una barra de acero entre el cúbito y el radio y va a empezar a rotarle los brazos, va a dislocarle los codos, los hombros, le va a inyectar líquido caliente dentro del espacio articular de la rodilla, le va a colocar un extintor de incendios por el ano, le va a hacer beber aceite hirviendo y toda clase de cosas para que el delincuente confiese. Y una vez que el delincuente ya está hecho un Cristo, ahora sí, el linfocito T va a darle la orden a este macrófago para que el delincuente pare de sufrir. Ahora tengo una célula T efectora que ha producido montones de citocinas anunciando que ha destruido al germen. Y esos restos de germen destruido van a continuar siendo exhibidos en la superficie de este macrófago y este linfocito T helper ha proliferado, ¿no? Entonces ahora ha generado más copias de sí mismo capaces de reconocer al mismo antígeno y estas células T helper ahora van a distribuirse a lo largo y ancho del cuerpo, pudiendo reconocer la futura presentación de otras células similares a la que fue capturada y de esta manera, ¿no? Ahora toda la nación está con los ojos abiertos y cuando ven a alguien que está rasurado con un tatuaje en el pecho, directamente van a proceder a capturarlo y en el momento en el que el tipo saque un documento falsificado, en el momento en el que el tipo intente huir, pues en ese momento pues lo van a cazar como a un perro y van a sacar en las noticias. Noticia de último momento. Banda de atracadores salvadoreños ha aterrizado el territorio boliviano. La policía está tomando las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía. Y de esta manera, el negocio permanece en auge. ¿Me han entendido entonces cuál es la razón por la que no se mata a los delincuentes sin juicio y por la que no matan los macrófagos a los gérmenes sin previamente avisar a su autoridad superior? Sí, Doc. Maravilloso. Así me gusta, ¿no? Con ejemplos claros, la gente se entiende. No, no les voy a venir a contar, sí, y la abejita, que no sé qué, que la cigüeña, nada. Tienen que pensar que el sistema inmunológico de verdad, ¿no?, es pues así como les he mostrado, ¿no? Las células se saludan en puro alemán. Así que entra la célula NK,
paseando por ahí, y ahí la célula NK dice, ¿no? Guten Morgen, Herren, seine Papieren bitte. Entschuldigung, ich habe es kein. Kommen Sie mit mir. Will ich spazieren gehen. Y listo, ¿no? Entonces se saca a la célula de paseo y ya está, ¿no? Eso es el último día de esa célula. Es así como funciona el sistema inmunológico. No hay esto de, no, es que la tolerancia, es que hay gente, que la sociedad, que no sé qué, es que la pobreza, nada. El sistema inmunológico tiene una función absolutamente clara. Es protegernos frente a cualquier amenaza interna o externa, no importa de qué tipo se trate. Así que cualquier cosa que esté fuera de la estricta norma de la perfección será eliminada. De hecho, mientras más estudias inmunología, te vuelves un poquito más así. Justamente en pos de la preservación del perfecto orden natural de las cosas. Y te das cuenta de que todas las cosas que son distintas al funcionamiento de la perfecta naturaleza evolutiva de las cosas es claramente contranatural y perjudicial en última instancia para la misma evolución de la especie. Pero bueno, para clases de biología política, tenemos otro módulo. Bien. Aquí tenemos una célula infectada por virus. Y hay 3 formas en que esta célula va a morir. Número 1, inmunidad innata. Célula NK, ya saben lo que hacía la célula NK. Entra al aula la célula NK y dice, señores, sus pasaportes sobre la mesa. Ay, disculpe, justo que salí, estaba llegando tarde y justo se me olvidó sacar mi pasaporte, justo se me olvidó traer mi carnet de extranjero, justo se me olvidó mi carnet de identidad. Por favor, acompáñenme, vamos a dar un paseo. Así funciona la célula NK. La célula NK no le interesa absolutamente nada si es nacional o extranjero, pero si está indocumentado, se la lleva de paseo a ese lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ya está. Opción B, una mezcla de inmunidad innata y adquirida. Sí, la célula NK también tiene receptor de inmunoglobulina. No hay ningún motivo razonable para el que una célula propia tenga un antígeno que reconozca un anticuerpo. Si un anticuerpo está pegado a una célula propia, es que esa célula propia tiene cosa inmunda en su superficie. Así que, lo propio, ¿no? El anticuerpo sería como la estrella de David y la NK como la célula de la Gestapo. ¡Oh! Miren quién está pasando por aquí. Venga. ¿Es propia? Sí, pero tiene algo intolerable para esta célula en concreto. Y por último, inmunidad adquirida. Esta célula T citotóxica, ¿no? La célula T citotóxica más bien lo que busca es específicamente un rasgo, ¿no? Digamos que alguien dice, sí, hay un violador de nacionalidad paraguaya, ¿no? Que se ha entrado al edificio de la universidad. Perfecto. Paso número 1, mando a las NK. Al haber enviado a la NK, sé que absolutamente todas las células que estén presentes van a estar con documento, porque todas las indocumentadas son eliminadas. Ahora que ya sé que todas están con documento, ahora paso a la célula T citotóxica. Como todas las células están con el documento sobre la mesa, busco cuál es de documento paraguayo. Listo. Sospechoso encontrado. Bueno, y aquí
más o menos les muestra qué es lo que pasa, ¿no? Aquí la célula dendrítica está presentando el antígeno, esta célula T helper va a producir citocinas que ayudan a que la célula T citotóxica pueda hacer esto que hemos visto. Esta célula T citotóxica va a producir interferón, además este interferón va a ayudar a la capacidad mortal de las células NK y también va a bloquear la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, de esta manera, esta función de las células NK de eliminar a las células que no tengan su complejo mayor de histocompatibilidad, que no lo producen porque están secuestradas produciendo las proteínas del virus, y al mismo tiempo las que sí lograron producir y exponer la proteína del virus van a ser eliminadas por las células citotóxicas, y para colmo el interferón evita que los virus se multipliquen, con lo cual esto salva a las células no infectadas de infectarse, ¿no? Así se ve cómo se integra la inmunidad innata en la inmunidad adaptativa. Y en esta diapositiva podemos ver lo mismo, ¿no? En este caso, un linfocito B está captando al microbio, produce anticuerpos, los anticuerpos pueden activar a los mastocitos, sirven para opsonización, para que los macrófagos, y esto genera la inflamación y bla, bla, bla. Y aquí tenemos la inmunopatología del sistema inmune adaptativo. Antígeno inofensivo, produzco respuesta contra él. Eso se llama alergia o hipersensibilidad. Tejido propio, produzco respuesta contra eso. Eso se llama autoinmunidad. Y bueno, esto no es patológico, es solamente inconveniente. Pongo un tejido injertado, rechazo de trasplante. Así que en esta última diapositiva básicamente les muestra que en la primera capa teníamos estas células, estos componentes del sistema inmune innato, ¿no? Polimorfonucleares, complemento, células dendríticas, macrófagos, células NK. Si esto no es suficiente, entramos a esta otra etapa de la inmunidad adquirida, ¿no? Con células T y células B. Las células B van a producir anticuerpos, y estos anticuerpos, junto con el complemento, van a formar la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral nos sirve frente a las infecciones extracelulares, en términos generales, bacterias y hongos. Y también vamos a tener la inmunidad mediada por células, que básicamente es provechosa contra bacterias intracelulares y virus. Así que producir muchos anticuerpos contra los virus no es tan útil como producir células citotóxicas contra los virus, porque los anticuerpos solo van a servir mientras las células liberen los virus. Bien, todo eso ya lo veremos más adelante. Esa fue la última diapositiva. Hemos finalizado el capítulo 2. Para la próxima clase vamos a avanzar el tema de anticuerpos. Espero que les haya gustado la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar? No olviden colocar sus nombres en la lista. ¿Todo bien? Excelente. Sí, Doc, todo bien. Muy bien. Que disfruten entonces del fin de semana. Vayan estudiando. Vayan pensando sus preguntas para la próxima. Cuídense. Si alguno es padre, feliz día. Si alguno es José, también feliz día. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc, hasta luego. Hasta luego, todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.